¿ya? Además la pasé súper en termodinámica en el ramo. También lo di con barra, pero lo di en el 2017, ¿sí? Así que ya han pasado bastantes años. ¿Ya? Entonces, en el primer problema, eh, nos presentan la energía libre de Helmholtz. No sé si la han visto, creo que a esta altura barra todavía no debería haber visto muchos potenciales termodinámicos. En particular deberían manejar más o menos lo que es la entropía, la energía interna por ahí, ¿ya? Pero la energía libre tomémosla como una función, ¿ya? Nosotros sabemos que en termodinámica cuando tenemos funciones usualmente escogemos variables que sean medibles de forma macroscópica y por lo general nos quedamos con tres variables importantes dependiendo del problema con el que estemos trabajando, ¿ya? A estas variables le llamamos por lo general variables naturales o variables canónicas, ¿ya? Las variables canónicas de la energía libre de Helmholtz van a ser la temperatura, el volumen y el número de partículas, ¿ya? O sea, bueno, voy a comentar, nos piden hacer esta demostración, ¿cierto? Hay que derivar parcialmente. Nos recomiendan utilizar una de sus propiedades, ahí por ahí nos preguntan si es intensiva o extensiva, y después nos piden demostrar algo relacionado al potencial de Gibbs, ya que es otro potencial termodinámico importante. Los potenciales termodinámicos cumplen casi toda la misma función, la única gracia es que sus variables canónicas son distintas. Entonces, en función de lo que queramos encontrar o de los datos que dispongamos del sistema, vamos a usar un potencial termodinámico u otro, ¿ya? Por el momento deberíamos estar en gran parte familiarizados con la entropía, por ejemplo. Pero este problema P1 es más que nada como para practicar lo que son el tema de derivadas parciales, ¿ya? Entonces, como les decía, la energía libre es un potencial termodinámico, ¿ya? O sea, es una función simplemente que me da información sobre la termodinámica del sistema, cuyas variables naturales son la temperatura, el volumen y el número de partículas, ¿ya? Entonces lo vamos a anotar de esta forma, ¿ya? Ahora, el enunciado nos pregunta si es una eh, cantidad intensiva o extensiva. La verdad es que así a priori uno no debería poder como intuir si un potencial es extensivo o intensivo. Por lo general eso es algo que se rescata de la literatura o del estudio, ¿ya? Porque, por ejemplo, una forma más simple de escribir la energía libre de Helmholtz es E-TS, si es que no me equivoco, ¿ya? Y entonces está compuesta por otras cantidades que pueden ser bien intensivas o extensivas, entonces no siempre está muy claro, ¿ya? Entonces acá el primer hint o el primer dato, la primera cosa a tener en cuenta es que la energía libre se sabe que es una cantidad extensiva, ¿ya? Diferenciamos cantidades extensivas de intensivas mediante la forma en que varían estas cantidades de acuerdo al número de partículas, ¿ya? Las cantidades extensivas van a crecer de manera proporcional al número de partículas, ¿ya? Mientras que las cantidades intensivas no está claro, ¿ya? Puede haber dependencia del número de partículas, pero no es proporcionalmente directo, ¿ya? Puede ser cuadrático, exponencial, lo que sea, ¿ya? Pero no existe una relación directa del que, no sé, digamos, no sé, ahora hay 10 partículas más, por lo tanto, la energía libre de Helmholtz, que es extensiva, ahora tiene 10 joules más por Kelvin, creo, no sé. Pero la idea es esa, ¿ya? Entonces, habiendo respondido ya que esto es extensivo, que es en verdad un dato que debía haberlo puesto en el enunciado, pero me pareció más entretenido ponerlo como pregunta para que se asustaran y dijeran así como, oh, deberíamos saber si es intensivo o extensivo.
No. Sí deberían tener claro, por ejemplo, otras cantidades más usuales, si son intensivas o extensivas, por ejemplo, volumen, densidad, energía, etcétera, esas cosas. ¿Ya? Pero acá en realidad el dato de que era extensiva era algo que se podía dar. ¿Ya? Entonces, como es una cantidad extensiva, decimos que es proporcional o crece de manera proporcional al número de partículas que existen en el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, podemos escribir esto como n por, que es el número de partículas, recordemos, por una cierta función de la temperatura y el volumen. ¿Ya? Es decir, como es extensiva, la dependencia en el número de partículas es simplemente un factor lineal, ¿ya? Que los separamos de esta otra función que contiene la información del resto de las variables naturales. ¿Ya? Esta descomposición de esta forma en verdad es válida para cualquier cantidad extensiva. ¿Ya? Recordemos que las cantidades extensivas crecen de manera proporcional al número de partículas. Sin embargo, no siempre es útil utilizar esta relación. ¿Ya? Ahora la vamos a utilizar porque nos piden demostrar cosas y nos dicen de antemano que nos va a convenir utilizar las propiedades de extensividad de la energía libre. ¿Ya? Además, acá vamos a hacer otra cosa que es en verdad un truquito matemático. Pudimos haber hecho esto de manera directa, así tal cual como está, pero nos va a facilitar un poco las cosas. Reexpresar esto como un n por una función de t por un b minúscula. ¿Ya? En donde b minúscula es simplemente el volumen partido en el número de partículas. ¿Ya? La temperatura quedó igual en ambas expresiones. ¿Por qué? Porque en verdad no tiene mucho sentido definirnos una densidad de temperatura por número de partículas, porque la temperatura ya en su definición primera es algo así como un indicador de la energía promedio que existe en las partículas dentro de un sistema. Entonces la temperatura ya es algo así como algo promediado por el número de partículas, entonces como que dividirlo por el número de partículas no nos va a traer mayores consecuencias y tampoco es algo tan necesario, tampoco tiene mucho sentido. ¿Ya? Bacán. Con esto ya tenemos el principio del problema hecho. Ahora lo que viene es derivar parcialmente. ¿Ya? Así que ojo y cuidado con esto. ¿Ya? Voy a hacer primero la derivada así como larga en función de las variables canónicas y después voy a utilizar la que nos va a servir, simplemente para que recuerden más o menos cómo se hacía. ¿Ya? Entonces vamos a tener que si diferenciamos f, vamos a tener la primera variable natural que nos aparece es t, así que vamos a poner derivada parcial con respecto a t, dejando obviamente las otras variables constantes, y acá ponemos un diferencial de temperatura. Y así repetimos con todas las variables naturales. ¿Cuál era la última? M. ¿Ya? De esta manera se diferencia cualquier cantidad en termodinámica. ¿Ya? Es decir, tenemos que fijarnos en cuáles son las variables naturales de la función que estoy derivando y dejar todos esos diferenciales acá como una función del diferencial en este caso, la energía libre, ¿cierto? Y dejar todas las derivadas parciales respectivas acompañando ahí a esos diferenciales. ¿Ya? Todos ya están bien familiarizados con esta forma de diferenciar funciones en termos, ¿cierto? Que es como, según yo, como la herramienta matemática más rara que ya empieza a aparecer en este ramo, o sea que no hemos ocupado en otros ramos. ¿Sí? Así. Sí, sí, sí. Sí, bacán.
Ya. Ahora notemos que el enunciado nos pide en particular demostrar que... Vamos a anotar aquí PDQ mejor. Nos pide demostrar que f es igual a n por df a de n más b por df de b, creo. Aquí debería haber un t, b y aquí un n, t. ¿Ya? Esto es lo que nos pide demostrar el enunciado. Entonces, como es lo que nos piden, hagamos esto. ¿Ya? O sea, busquemos estas dos derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, hagamos df a dn a temperatura y volumen constante. ¿Ya? Entonces, si vamos acá, nuestra expresión para f, porque todavía no conocemos f, la expresión que tenemos es que f es igual a este número de partículas por esta función que desconocemos de la temperatura y del volumen chiquitito. Así que lo que vamos a hacer va a ser diferenciar eso. ¿Ya? Vamos a diferenciar esta expresión de f. ¿Ya? Notemos que b chiquitita tiene dependencia en n mayúscula, porque lo definimos como el volumen partido en n mayúscula. ¿Ya? Así que acá, al diferenciar esta expresión, vamos a tener que utilizar la regla del producto para las derivadas. ¿Ya? Entonces, derivamos el primer término que era una n, así que nos queda un 1, ¿cierto? Más conservamos el n ahora, y ahora sí derivamos la función f respecto a n. ¿Ya? Acá sí vamos a, queremos derivar f, ¿cierto? Y la queremos derivar respecto a n, pero en el, en el, en el trayecto, al derivar esto por regla de la cadena, nos va a aparecer esta b chiquitita entre medio, ¿cierto? Y como queremos derivar de f a dn, bueno, yo hago esto así. Entonces después acá simplemente pongo las p's, ¿ya? Eso es la regla de la cadena, ¿ya? ¿Ya? Y a este de acá le vamos a dejar la temperatura constante y a este de acá le vamos a dejar el volumen constante. ¿Ya? La verdad es que poner estas cositas acá abajo en estos paréntesis no es tan relevante. Probablemente al momento de que si les revisan algo de este estilo, probablemente sí sea relevante. Pero la forma de cachar cuál se quedaba con cuál es que noten que acá vamos a derivar b mayúscula partido en n mayúscula y lo vamos a derivar con respecto a n mayúscula. Por lo tanto, para poder hacer eso, el volumen tiene que mantenerse constante en esta expresión de acá. ¿Ya? Como una forma de acordarse con cuál se quedaba cuál. ¿Ya? Eh, Ahora voy a calcular al tiro esto. Esto de acá porque es súper simple. Tenemos que derivar simplemente b chiquitita con respecto a n, ¿cierto? Y eso, para no demorarnos tanto, la derivada de b chiquitita con respecto a n es simplemente menos b partido en n al cuadrado, ¿cierto? Porque el b queda afuera, n está elevado a menos 1, así que bota un signo menos, y se le resta un 1 al exponente que queda n a la menos 2, entonces queda un n cuadrado abajo, ¿cierto? O sea, esto de acá vale esto, ¿cierto? Con lo que finalmente la derivada parcial de f con respecto al número de partículas nos va a quedar simplemente la función t desconocida menos, ¿cierto? Menos el volumen partido en el número de partículas por df a db a temperatura constante. ¿Ya? Y esta es nuestra expresión para la derivada parcial con respecto al número de partículas. ¿Ya? Ahora veamos qué pasa con la derivada parcial respecto al volumen. ¿Ya?
que es la que nos falta para terminar de realizar el problema. Ahora, como acá estamos derivando con respecto a b, las variables que quedan constantes son n y t, obviamente. ¿Ya? Recordemos que f mayúscula es igual a n mayúscula por la f chiquitita. Entonces acá solamente vamos a tener que derivar f chiquitita con respecto a b, porque n no es una función del volumen. No, sale n como constante, ¿cierto? Ay, me han dado ganas de estornudar. Ya. Entonces acá nos va a quedar un df a db chiquitita dividido en db grande, ¿cierto? Nuevamente tenemos que usar la regla de la cadena ahí para diferenciar. Y acá le vamos a dejar a este la temperatura constante y a este el número de partículas constante. Nuevamente este se queda con el número de partículas constante porque b chiquitita depende del volumen y del número de partículas, así que necesitamos para derivar b chiquitita con respecto al volumen que n se mantenga como una constante. ¿Ya? Inmediatamente ver cuánto vale esta derivada acá es mucho más fácil. El caso anterior vale 1 partido n, ¿cierto? Porque b chiquitita es b partido n. Así que si lo derivamos con respecto al volumen, solamente sobrevive 1 partido n. ¿Ya? Entonces esto de acá va a ser igual a n, o sea, no, ahí se me van los n's, ¿cierto? Se me va este de acá con este. Así que esto me queda simplemente df a db, temperatura constante. Ya, los más perspicaces o las más perspicaces ya se habrán dado cuenta de que acá prácticamente ya llegamos a nuestro resultado deseado. ¿Ya? Fíjense que el enunciado tiene este término multiplicado por n, sumado a este término multiplicado por el volumen. ¿Ya? O sea, tenemos n de f de n a t, b constante es igual a n por f chiquitita de t, b chiquitita, más menos, perdón, se va esta n con la n con la que estoy multiplicando y me queda menos el volumen simplemente. Por esto. Y perdónenme un poco, voy a correr esto hacia el lado porque yo en verdad quería escribir al tiro todo lo que nos pedía el enunciado. ¿Ya? Ahí sí. Ya, entonces este es el primer término y el último término es simplemente más el volumen por df a db chiquitita a t constante, ¿cierto? Que es esto de acá multiplicado por el volumen. ¿Ya? Entonces, estamos listos, pues, ¿cierto? Notemos que esto es lo mismo que esto, con signos distintos, así que se nos va. Creo que, cometí un pequeño error. Inicié la reunión con mi cuenta no Chile. Así que esto dice que quedan como 8 minutitos de reunión. A ver. ¿Cómo lo hago? Voy a lanzar al tiro otro link. Cambiarlo al tiro porque si se nos sale entre medio va a ser muy engorroso. Creo que hoy no es mi día con las cosas tecnológicas. Lo siento.
No, sigues compartiendo pantalla por si acaso. Sí, pues están viendo lo que estoy haciendo, ¿no? En el Zoom. Sí, es que igual nos quedan, esto dice que nos quedan 7 minutos, así que voy a crear esto mientras y voy a como finalizar ¿cómo es que se llama? El problema, pues, mientras hago la- Ya, entonces voy a terminar el problema primero y de ahí voy a terminar de crear esta otra reunión. Nos vamos a tener que mudar a la otra reunión. Me carga que aparezca acá arriba la barrita del Zoom, no puedo acceder a la otra pestaña, a ver. Eh, ahí está. Entonces nos quedan 6 minutos aún de esta reunión. Recuerden que después en la misma publicación del foro voy a poner el link de la otra reunión. Ya, pero acá la conclusión es súper fácil. Noten que se nos fueron estas dos cositas porque eran iguales. Y nos quedó simplemente que esto, que era lo que estaba en el enunciado, es igual a esto. Pero recuerden que esta fue la definición que nosotros dimos de la energía libre F. Así que esto es igual a F de T, B, N. ¿Ya? Y eso era todo. O sea, esa era la demostración que nos pedían. Básicamente teníamos que poder diferenciar parcialmente, utilizar regla de la cadena, ¿ya? Y el puntapié inicial era que una cantidad extensiva se puede escribir de esta forma. ¿Ya? Nos falta la parte del potencial de Gibbs, pero antes de eso nos vamos a cambiar de reunión. ¿Ya? Así que bueno, en verdad no tiene sentido que siga grabando esta, así que voy a grabar de nuevo. Les voy a compartir la pantalla. Ya. Mientras llega más gente, no me quedó el archivo que subí yo. Tutoría. Y este debería estar. Ya, aquí fome no está por. O sí está por orden. Sí, está. Ya. Entonces lo que estábamos haciendo era ya vimos casi el P1, ¿cierto? Voy a irme ahora a la pizarrita a terminar el P1, que en verdad nos falta solamente, que acá nos dice utilizando el anterior, muestre que phi es igual al número de partículas por mu, donde phi es igual a F más la presión por el volumen, el potencial de Gibbs y mu el potencial químico. ¿Ya? Entonces ya habíamos... ¿Sí? Una pregunta, yo tenía una duda en el desarrollo. ¿Por qué fue que que se multiplicó por n y por el número de partículas y por el volumen, en lo que está en verde? Uh-huh. ¿Por qué fue que hicimos eso? ¿Por qué fue que se multiplicó? ¿Por alguna razón específica? ¿Para poder llegar al resultado? Sí, era para llegar al resultado, porque fíjate que, mira, acá está el enunciado, y fíjate que lo que teníamos que demostrar era justamente que F era igual a este corchito de acá. Entonces nosotros teníamos la derivada parcial con respecto a n y la derivada parcial con respecto a b. Entonces lo que hicimos fue multiplicar esta derivada por n, que era lo que necesitaba el enunciado, y esta por b, que era lo que nos pedía el enunciado, y las sumamos y corroboramos que efectivamente de multiplicar n por esta derivada más b por esta derivada nos daba f. ¿Ya? Ah, ya. Entonces la Entendí. multiplicamos por eso, era para que nos apareciera claro, lo que pedía el enunciado. Vale. ¿Ya? Entendido. Gracias, Felipe. Bueno, bacán, de nada.
Ya, pues. Entonces ahora nos falta corroborar que el potencial de Gibbs puede tener esa forma. ¿Ya? Para eso, para eso, vamos a utilizar esto de acá, ¿ya? O sea, tengamos presente esto de acá por un segundo, pero me voy a correr un poquito más para acá, para el lado, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan de la primera ley de la termodinámica? Deberían sabérsela de aquí a mañana, ¿cierto? Y es que D, bueno, no sé si usan E o U para la energía interna, yo uso E, pero si quieren que use U, puedo usar U, ¿no? ¿Es lo mismo? Bueno, voy a seguir usando E, ya que nadie se pronuncia, voy a seguir usando E. Y esto recordemos que es igual a dQ más de omega. Acá, si no me equivoco, este es el que debería tener un diferencial medio extraño, ¿ya? Pero este se puede escribir de manera mucho más conveniente en función de la entropía, temperatura, presión, volumen, entre otras cosas, ¿ya? Entonces lo podemos escribir como, recordemos que la energía tiene como variables canónicas a la entropía, el volumen y el número de partículas. Es decir, necesito tener acá un diferencial de entropía porque es una de las variables canónicas de la energía, ¿ya? Por ejemplo, a mí siempre se me olvidaba si era SDT o TDS para la primera ley, pero acordándome que la energía tiene como variable canónica a S, el que tenga el diferencial tiene que ser sí o sí la entropía, tiene que ser TDS y no SDT. Por convención, siempre el trabajo PdV es negativo, ¿cierto? Y le podemos agregar acá interacciones químicas, ¿cierto? Mediante el potencial químico, ¿ya? Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica, considerando que pueden haber distintos tipos de partículas, ¿cierto? Que este término es el que nos indica esto, o que hayan interacciones entre partículas, ¿ya? Esto de acá es lo que probablemente han visto mucho, ¿ya? Esto de acá, insisto, solamente se le agrega en el caso de que hayan interacciones entre partículas. Por lo general, si el número de partículas no varía, se mantiene constante, este diferencial es cero, así que no apaña mucho, ¿ya? Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica. ¿Por qué la menciono? Porque acá tenemos dF, ¿cierto? Y yo les había contado que F era igual a E menos TS, ¿cierto? Entonces, bueno, diferenciemos esto para ver qué nos da. Nos da que el diferencial de F es igual al diferencial de energía menos el diferencial del producto de la temperatura por la entropía, ¿cierto? Entonces, esto es dE menos, regla del producto aplicamos acá, ¿cierto? Nos va a quedar menos TdS menos SDT, ¿cierto? Ponemos acá otra igualdad. Esto fue simplemente regla del producto, ¿cierto? Lo último. Ahora reemplazamos el valor de dE, de la energía interna. Y nos va a quedar esto de acá. Menos TdS menos SDT. ¿Ya? Entonces ahora nos piteamos las cosas que se van, ¿cierto? Se nos van estas cosas porque están con signo contrario. Y nos queda que el diferencial de la energía libre es simplemente, ahora voy a anotar en el orden en el que tenía lo anterior nomás. Vamos a anotar menos SDT menos PdV más mu dN. Recordemos que las variables naturales de la energía libre son la temperatura, el volumen y el número de partículas, así que nuestra expresión
a primera vista está bien, ¿ya? Porque los diferenciales sí son diferenciales de las variables naturales, así que por ese lado estamos ok, ¿ya? Entonces, ahora pongámosle atención a este resultado. Pues, voy a quitarle un poco en zoom para que se vea un poco mejor. Lo podemos relacionar con este resultado de acá, ¿cierto? Notemos que acá, en particular, el término que acompaña el diferencial de temperatura acá es menos la entropía, y acá el término que le acompaña es la derivada parcial de f con respecto a t, así que podemos igualar esas dos cosas, ¿cierto? Es decir, df a dt para b, n constante es igual a menos s, ¿cierto? Busquemos otra. La que acompaña el diferencial de volumen es la derivada parcial de f con respecto al volumen. A t, n constante. ¿Y cuál es la que acompaña, qué variable acompaña acá al diferencial de volumen? Un menos, ¿cierto? Tenemos que incluir el signo. Estamos haciendo igualdad entre estas dos cosas. Entonces esto de acá es simplemente menos p. Y la última que nos falta es df a dn de t, b, ¿cierto? ¿Qué es lo que acompaña al dn? ¿Cierto? Y que es simplemente un mu, ¿cierto? Ya. Estas relaciones termodinámicas, esta es la estrategia básica para encontrar relaciones entre cantidades termodinámicas, ¿ya? La primera ley, después hacer las derivadas parciales e ir comparando los términos que nos quedan, ¿ya? Así es la forma en que usualmente se construye esto, ¿ya? 5 minutitos, por fin. Ya, ahí sí, estamos en tiempo de alergia, así que ya. Ahora que tenemos esto, notemos que en el enunciado nos aparece esta df a dn y df a db, ¿cierto? Entonces reemplacémoslas, ¿ya? Nosotros sabemos que n por, esto viene de acá, sabemos que n por df a dn, que ahora nosotros sabemos que df a dn es mu, más, ¿cierto?, el volumen por la derivada de f con respecto a b, que era menos p, así que acá voy a cambiar al tiro un menos p. Y acá sí, menos está bien. Ya, y acá esto era igual a f, ¿cierto? El lado derecho era igual a f. ¿Ya? Entonces acá el siguiente paso es simplemente voy a pasar el Vp sumando al otro lado. Y por enunciado reconocemos que esto es el potencial de Gibbs, ¿ya? Y nos queda igual a Nmu, que era lo que queríamos encontrar, ¿ya? P1, lista. ¿Les queda alguna duda con parte de este procedimiento? Diferenciar, primera ley. Por acá no, claro. Sí. ¿Quién habló por ahí? Diego, yo todo bien. Sí, Aquí, todo bien. no se lo Ya. Ya. Ahora, dado que nos queda como media hora, un poquito más de media hora, en verdad, eso todo muy rápido.
Les voy a mostrar el resto del enunciado para que me puedan decir qué problema les interesa más que revisemos. ¿Ya? Acá en la P2 tenemos un ciclo reversible, ¿ya? En el que nos piden construir el gráfico de este ciclo. Nos dan los 4 procesos, los 4 subprocesos que intervienen. Además nos dan valores numéricos para los principales puntos del gráfico. Y después nos piden calcular cositas típicas como presión, variación de energía, trabajo, calor. ¿Ya? Eso es algo que probablemente van a tener que hacer en un control. En mis tiempos, el profe Barra pasaba un formulario y dejaba usar calculadora. No sé cómo ir a hacer, no sé cómo lo hace ahora en verdad. Pero eso del gráfico es van a hacerlo con una calculadora en mano. ¿Ya? La P3 es básicamente para trabajar con entropía a partir del conteo de número de microestados. ¿Ya? Es decir, queremos modelar la entropía de esta banda elástica. Y para eso tenemos que contar primero la cantidad de microestados compatibles con un mismo macroestado. ¿Ya? Y después P4 y P5 son ambas de procesos irreversibles. ¿Ya? A ver, la P3 votaría yo. Ya, yo P4 o P5. Ya, hagámoslo de forma eficiente. A los que les tinca P3, si pueden levantar la manito, por fin. A los que les tinca P3 ahora. ¿No puedo ver las manitos levantadas? Aquí está. Ya. Veo 3 manitos levantadas por el momento votando por P3, 4 manitos levantadas. 4 manitos levantadas a las 3, a las 2, a las 1. Ya. Ahora, ¿quiénes levantan la manito por... Pueden bajar la manito. Ahora, ¿quiénes votan por P4 o P5? 4, 5. Ya, acaba de... No, ahí se fue. No, empate. No, acaba de ganar P4 o P5. No con muchas manitos levantadas. Ya, pero vamos a ver P4 o P5. P4 es súper corto, así que probablemente haga los dos. ¿Ya? De hecho, sí, puedo hacer P4 primero, que es cortito, y después voy a hacer P5. Y disculpa, Felipe, ¿tú crees que podamos subir la pauta del resto de las preguntas? La tengo hecha, la tengo lista. Terminamos esto y yo Buenísimo. Ya, la... genial. Gracias. Eficiente. Sí. Tranqui. Es que igual como que preasumí que no íbamos a alcanzar a desarrollarlo todo. Así que preferí hacer la pauta antes, cosa de que si quedaba alguno sin resolver, pudieran revisar de todas formas la pauta. ¿Ya? Si no, igual, por ejemplo, yo ahora a las 6, creo, tengo horario de consultas en el Discord, así que me pueden encontrar por ahí por Discord más ratito. Probablemente esté fuera de horario también ahí en el Discord, así que igual, si tienen alguna duda sobre esto o sobre el control, igual me pueden preguntar. ¿Ya? Ya, pues. Entonces, no he cambiado la pestaña. Ahí sí. Vamos con P4. ¿Ya? P4 en sí puede ser un poco confusa leerla. La verdad es que yo estuve así como pensando en un ratito. Nos dicen que hay un calorímetro. ¿Ya? O sea, pensemos en una caja cerrada, aislada,
¿ya? No puede compartir calor, ni energía, ni materia con el resto del universo, ¿ya? Esto sería un sistema cerrado. Y nos dicen que adentro hay una cierta porción de agua y hielo, ¿ya? O sea, no agua y hielo inmediatamente, ¿ya? Bueno, de hecho voy a cambiar para leerlo más en detalle. Ya. Entonces nos dicen que un mol de agua se encuentra líquida en un estado de subfusión a menos 10 grados Celsius en un calorímetro adiabático. Calcule la variación de entropía que tiene lugar al cesar la subfusión. Para esto, considere, miren, yo les dije que iban a haber errores de tipeo ahí, considere que el calor latente de fusión del hielo es de 1440 calorías por mol y el calor molar del agua es de 18 calorías por mol por Kelvin, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando? Porque no se entiende mucho, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos un mol de agua en este calorímetro. Voy a pasar acá para poder hacer dibujito. Tenemos un mol de agua en este calorímetro a menos 10 grados Celsius en un comienzo, ¿ya? Pasan un par de horas y lo que tenemos después va a ser agua, ¿ya? Vamos a tener agua. Y vamos a tener además una parte de agua que se convirtió en hielo, ¿ya? La presión se mantiene todo el rato constante acá, porque es como la definición de un calorímetro. De hecho, debía haberlo escrito ahí. Y lo que pasa en resumidas cuentas es que como la presión acá está constante y es una presión un poco rara, que permite una subfusión y que el agua líquida exista a menos 10 grados Celsius, cuando nosotros sabemos que el agua se congela a 0 grados Celsius, o sea, empieza a congelar como a 4 grados Celsius, creo. Ya, entonces vamos a tomar el punto de 0 grados Celsius como el punto en el que debería terminar esta subfusión, ¿ya? A ver cómo explicarlo de una forma. Tenemos agua, ¿cierto? En un recipiente a menos 10 grados Celsius y sucesivamente parte de esta agua se empieza a convertir en hielo y la temperatura además está aumentando, ¿ya? Porque es un proceso de subfusión, o sea, es como el proceso inverso a la fusión, pero la temperatura está aumentando, entonces por eso es raro, ¿ya? Así que por eso veamos en detalle qué está pasando. Permiso. Bueno. Disculpa, pero ¿por qué sabes que la presión va a ser constante? Ya. Espérame. Nos dicen, ¿cierto?, que el mol de agua está en un calorímetro, ¿cierto? Y nos dicen que el calorímetro es adiabático. Entonces. Okay. Ahí está, no lo había leído bien. Ahí Gracias. está. De nada. Déjenme volver acá una pregunta que tenía para no perderme tanto. Ya. Entonces, por lo demás, creo, no sé si estoy disvariando, después podemos googlearlo, pero creo que los calorímetros como que se definen como una especie de recipiente en el que la presión se mantiene constante. Ya, no estoy seguro, pero debería ser así porque debería servir un calorímetro como para medir calor o medir temperaturas, cositas así. ¿Ya? Pero el punto es que la presión es un dato que se sacaba del enunciado, ¿ya? Y probablemente pudieran haberles preguntado si hubiese sido un control, por ejemplo. Entonces vamos a asumir que la presión se mantiene constante, ¿ya? Ahora, el punto importante acá a considerar es más bien de problema como de calorimetría, ¿ya? Como de las formulitas de calor que veíamos en la media, ¿cierto? Ese es el primer paso acá, como para pensar, ¿ya? Entonces pensemos que tenemos nuestro mol de agua, ¿cierto?
y que se produce además... Felipe, está compartiendo el PDF todavía. Ah, vale, siempre me pasa. Ya, ahí sí. Vemos que tenemos ahí nuestro mol de agua, ¿cierto? Entonces después de un cierto tiempo vamos a tener acá hielo y agua, ¿cierto? Ya. Entonces nuestro primer postulado, nuestro primer paso para empezar a resolver este problema es reconocer que el calor que pierde el mol de agua es el mismo calor que utiliza en cierto sentido, o mejor no hablemos tanto de calor, porque quitarle calor al agua para producir hielo, o sea, igual es lo que sucede, pero igual suena un poco raro. ¿Sí? Pero si le quitamos esta cantidad de energía o esta cantidad de calor al mol de agua para hacer hielo, la cantidad de calor que le quitamos al agua, como todo este sistema es adiabático, está cerrado, ¿cierto? Toda esta cantidad de calor que se utilizó, que se le quitó al agua para hacer hielo, tiene que ser igual al calor que recibe el hielo para... No, en verdad no tiene sentido que lo reciba el hielo para hacer hielo, pero se entiende, ¿cierto? Onda, lo que le quitamos al agua para... El calor que le quitamos al agua para que se convierta en hielo es el mismo calor que se necesita para crear esa cantidad de hielo. Ahí sí, bueno, ahí sí. Ahí lo pude redactar bien. Ya. Felipe, entonces el calorímetro comienza a menos 10 grados Celsius Uh-huh. y nosotros vamos a sacarlo hasta que regrese a 0 grados, como hasta 0. Sí, esa es la idea. O sea que va allá, o sea, exacto, de menos 10 a 0 y ahí vamos a ver qué sucede en ese transcurso. Claro. Eso es la idea. Esa Allá. es justamente la idea. ¿Ya? Voy a anotar acá entonces. Vamos a ir de menos 10 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. ¿Y por qué hasta 0 grados Celsius? Porque nos piden hasta el momento en el que cese la subfusión. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que el agua se empieza a convertir en hielo, o el hielo se empieza a volver a derretir en agua aproximadamente a los 0 grados Celsius. ¿Ya? Así que a los 0 grados Celsius ya no deberían haber a priori más conversiones entre estados de fase. ¿Ya? A priori. Entonces vamos a ver qué pasa entre los menos 10 grados Celsius y los 0. ¿Ya? Entonces, como les decía, el calor que le quitamos al agua para producir hielo tiene que ser igual al calor que recibe esta otra porción para convertirse en hielo. ¿Ya? Entonces tenemos todo un mol y a todo este mol le vamos a quitar calor. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan que el calor, cuando es cuando es en la misma fase, ¿cierto? Porque esto es agua y va a seguir siendo agua. Tenemos que anotar N, porque ahora estamos trabajando, nos da el enunciado un calor molar, ¿ya? Así que en vez de usar la masa, vamos a usar el número de moles, ¿ya? Entonces, esto sería N por la variación en la temperatura por el calor molar, ¿ya? Muy similar a lo que teníamos en media, ¿cierto? Solamente que cambiamos la masa por el N y el calor específico por el calor molar, ¿ya? Por otro lado, el calor definido para el cambio entre fases, es decir, de líquido a sólido en este caso, o de sólido a líquido, se define en función del calor latente, ¿ya? El calor latente que nos da el enunciado es un calor latente en calorías partido en mol. Así que acá vamos a usar el calor latente por el número de moles, y acá voy a poner de hielo, subhielo, y acá también le debería poner un H2O, para que se cache que igual son distintos. Entonces, calor latente molar por número de moles de hielo. ¿Ya? Entonces, al comienzo tenemos un mol de agua, ¿cierto? Y a este mol de agua, entonces acá N va a ser igual a 1 siempre, porque era lo que teníamos al comienzo, y a todo ese mol de agua le quitamos energía, ¿ya? Independiente de cuánto va a ser la porción final que va a quedar de agua, a la porción a la que nosotros le quitamos el calor fue a todo el mol,
¿ya? Así que tenemos que realizar el cálculo con todo el mol de agua. Sin embargo, para el estado final, que va a ser en 0 grados Celsius, vamos a asumir que existe una cantidad X de moles de hielo, ¿ya? Que se forman, ¿ya? Entonces, al final, la cantidad de moles de agua que quedan es 1 menos X, ¿cierto? Pero eso al final del proceso. Y nosotros al que le estamos quitando el calor es a todo el mol, así que este cálculo lo vamos a hacer con todo el mol. Insisto en eso, ¿ya? Sin embargo, los moles que quedan al final del día, al final del proceso de agua, son 1 menos la cantidad de moles de hielo, ¿ya? Se tiene que mantener la cantidad total de moles, ¿ya? Por conservación de la masa, ¿ya? Entonces, estas cositas tienen que ser iguales, ¿cierto? El calor que pasó del agua al hielo tiene que ser igual que el calor que usó el hielo para convertirse en hielo, digamos, el mismo. ¿Ya? Entonces acá este problema en sí era bastante numérico, ¿ya? Porque acá tenemos que esto es un mol, ¿cierto? Teníamos un mol de agua. Tenemos 0 menos 10, así que nos va a quedar 10 grados Kelvin. Puse grados Kelvin porque recuerden que la escala entre grados Celsius y grados Kelvin es simplemente un sumando, ¿cierto? Es como Kelvin es igual a Celsius más 270 y algo, creo. Entonces, si variamos 10 grados Celsius, variamos también 10 grados Kelvin, ¿ya? Como que se mantiene esa relación entre los Celsius y los Kelvin al restarlos, ¿ya? Entonces acá puedo anotar directamente grados Kelvin. Y teníamos que el calor molar del agua era 180. Entonces en caloría partido en Kelvin por mol, ¿ya? Y esto sabemos que tiene que ser igual al calor que se utilizó para producir hielo, que es igual al calor latente del hielo, que según el enunciado era 1440 calorías por mol por X, que es la cantidad que no conocemos, que es la cantidad de hielo que existe al final del proceso, ¿ya? Vemos que acá simplemente tenemos que despejar, ¿cierto? Es un despeje muy simple, hacemos toda esta multiplicación y nos queda un 180 y nos pasa este 1440 dividiendo. Así que X no es nada más ni nada menos que 180 partido en 1440 moles, ¿ya? Eso nos da algo así como 0,125 mol, ¿ya? Ese era el primer paso. En realidad este problema se resuelve en 2 pasos. Yo creo que lo complejo era al principio darse cuenta un poco de estas cositas de acá, ¿ya? Entonces el primer paso fue encontrar la cantidad de moles de hielo que existen al final del proceso. ¿Ya? Ahora me voy a pausar 5 segundos, ¿no? Porque mi alergia está incontrolable hoy día. Debería apagar la cámara también, sí, igual me da vergüenza. Felipe, tengo una duda. Dime. Entonces, ¿el calor siempre se va a mantener como en cantidad, se va a mantener siempre constante? No importa la situación si estoy pasando de sólido a líquido, de líquido a sólido. Claro, la cantidad de calor que se utiliza es la misma, ¿ya? Pero los efectos que produce en los distintos tipos de materia depende de, en este caso, el calor latente y del calor molar, ¿ya? Ah, ya. Fíjate que, Vale. por ejemplo, el hecho de que este calor molar sea de 180, quiere decir que yo necesito 180 calorías para elevar en 1 grado Kelvin un mol de esta cierta sustancia que es agua. Sin embargo, necesito 1440 calorías para convertir 1 mol de agua en hielo o 1 mol de hielo en agua. ¿Ya? Ya se entendió. Gracias. Ya. Nada. Además, como el sistema está completamente cerrado, tienes que pensar que esto está cerrado adiabáticamente, entonces no puede intercambiar calor con el exterior. Entonces, todos los intercambios de calores tienen que ser internos. O sea, el calor que pierde uno de los 2 cuerpos que está dentro de esta cajita tiene que recibirlo el otro cuerpo, ¿ya? Necesariamente tienen que ser iguales,
porque no se está perdiendo calor por ningún otro lado. ¿Ya? Entonces, de esta manera concluimos que el número de moles al final del proceso para el hielo son 0,125, ¿cierto? Ya. Ahora, para un proceso irreversible siempre tenemos que construirnos un proceso reversible, ¿cierto? Para poder calcular variaciones de entropía. ¿Ya? Eso es más que nada lo que el proceso que venía en el problema 5. Para calcular la variación de entropía, acá en el problema 4 lo vamos a hacer de una forma un poco más directa. ¿Ya? Porque un poco más directa. Recuerden que nosotros podíamos definir el diferencial de entropía como un diferencial de calor partido en temperatura, ¿cierto? Esta es como una de las definiciones esenciales. De hecho, esta es la definición que nos permite a nosotros escribir la primera ley de la termodinámica tal cual como la conocemos, ¿cierto? Porque eso nos permite escribir el diferencial de calor como TdS. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces vamos a anotar como esto está integrado, o sea, como esto está ya discretizado, perdón, ya no es un diferencial, quiere decir que nosotros en cierto sentido integramos lo que estaba a la derecha, ¿cierto? Vamos a anotar entonces acá, por ejemplo, dQ del H2O partido en la temperatura menos dQ y C sobre T, ¿ya? Acá tienen que ser necesariamente distintos los signos de estos calores, ¿ya? Porque uno se le extrae a uno de los cuerpos y el otro lo recibe, ¿ya? Entonces la elección acá depende netamente de la asignatura de quién recibe y quién pierde el calor, ¿ya? Acá estoy asumiendo que el que entrega calor es un calor positivo y el que lo recibe es un calor negativo. Como el que entregó calor fue el agua, me quedó positiva, y el que lo recibió fue el hielo, así que me quedó negativo. ¿Ya? Pero esto de acá es discreto y esto de acá es continuo porque tiene diferenciales. Así que lo que tenemos que hacer es acá agregar unas hermosas integrales. ¿Ya? Lo que pasa, sin embargo, con este segundo término es que este diferencial de calor en verdad no varía. ¿Ya? ¿Por qué no varía? Porque se calcula como una constante que es el calor latente por otra constante que es el número de moles. Entonces no hay nada que esté cambiando. Así que vamos a anotar directamente esto como el calor asociado al hielo partido en la temperatura, que es la temperatura final del proceso. ¿Ya? Poner ahí, temperatura final. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que enfocarnos básicamente es en esto de acá. ¿Ya? Para el calor asociado al agua, teníamos N delta T. Le voy a poner simplemente T porque poner delta y una D acá afuera es un poco redundar. ¿Ya? Teníamos algo de este estilo, ¿cierto? Con subíndices, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos variar este calor, nos damos cuenta que si esto se mantiene constante y esto igual dentro del proceso, lo único que varía al final del día es la temperatura. ¿Ya? Entonces, esto al final del día nos queda igual a una integral de T
desde la temperatura inicial, que era menos 10 grados Celsius, 263 hasta los 0 grados Celsius, que son 273 Kelvin, ¿cierto? Por NC dt, y teníamos acá un dividido en T. Menos el calor asociado al hielo partido en la temperatura final. El calor asociado al hielo, recordemos que es el calor latente por el número de moles de hielo. Ya encontramos el número de moles de hielo y si lo multiplicamos por el calor latente nos da 180. ¿Cierto? Que fue el mismo despeje que hicimos antes, pero al revés. Nos quedaría 180 calorías partido en la temperatura final. Serían 273 kelvins. ¿Ya? Acá voy a cambiar esto al tiro, dado el tiempo. Recordemos que N era un mol de agua, porque a un mol de agua fue a lo que le quitamos el calor. Y C era 18. Así que vamos a anotar el 18 sin las unidades, porque si no tendré que empezar a borrar cosas. ¿Ya? Entonces, ahora esto de acá abajo ahora. Lo más complejo acá es integrar esto, que al final del día sale la constante. La integral de este término de acá es un logaritmo natural, ¿cierto? Me queda el logaritmo evaluado en el límite superior menos el límite inferior, así que es una división de logaritmos. Ahí esto también queda evaluado en calorías por Kelvin. ¿Ya? Y si ingresamos esto a una calculadora nos da, déjenme ver mi torpedo, 12,4 milicalorías batido por Kelvin. El prefijo mili, recuérdense que es 10 a la menos 3. ¿Ya? Ya. Entonces, en un proceso irreversible siempre tenemos que encontrar una forma para calcular la variación de entropía discreta. ¿Ya? Cuando existen cambios de fase, o cuando le extraemos calor a un cuerpo y no cambia de fase, la estrategia para calcular entropías es esta. ¿Ya? Es muy útil. De hecho, yo me acuerdo haber tenido un ejercicio, no sé si fue ejercicio o control con barra, en el que ponían algo muy similar a esto. Probablemente no era con agua y hielo, era con otras cosas, pero sí recuerdo haber tenido que como que integrar un diferencial de calor partido en temperatura. Así que ojo igual con este problema, denle un par de vueltas, piensen un ratito, ¿ya? No es tan trivial, o sea, es corto de calcular, pero igual tiene sus pillerías por ahí. Probablemente ese sea el desafío más grande de termodinámica. Probablemente los cálculos muchas veces no sean tan complicados, pero el hecho de entender el enunciado, procesar los problemas, sí es una gran tarea. ¿Bien? ¿Alguna duda por ahí hasta el momento? Estamos ya casi. Se nos está agotando el tiempo. Nos quedan como 5 minutitos. O sea, en verdad, si no tienen nada más que hacer después, nos podemos quedar otro rato. Así que, no sé. ¿Quién habló por ahí? Yo. Hablan tú. Tengo una duda. ¿Sí? Con el tema del calor del hielo, como que me perdí con lo que hiciste al dividirlo con el T final. Como que no caché. Ya. Sí, es que ahí igual fue un poco extraño también, porque ya, yo les dije que claro, la estrategia era usar esto, ¿cierto? Y entonces para obtener la variación de entropía pero discreta, ¿qué es esto? Lo que hacemos nosotros es acá integrar, ¿cierto? Sin embargo,
Si anotamos esto sin las integrales acá necesariamente, y nos damos cuenta, acá lo que había que darse cuenta con el hielo es básicamente que este diferencial de calor no tiene ninguna cantidad que esté variando. O sea, no... Porque la expresión para el hielo, recuerden que el calor del hielo era simplemente el calor latente por el número de moles de hielo. Entonces, si nosotros quisiésemos diferenciar esta expresión, por ejemplo, nos daría cero, ¿cierto? Porque el calor latente es una constante, el número de moles a priori no está variando, entonces nos daría cero. Entonces, la estrategia, cuando nos aparece un calor de cambio de fase, que usualmente son los calores latentes, no tenemos que pasar por el proceso de integración, ¿ya? Sino que tenemos que reconocer que, a pesar de que esta variación infinitesimal de calor sea cero, el intercambio de calor, el calor que recibió o perdió el hielo, o el agua para convertirse en hielo, sí existe y no es cero, a pesar de que esta cantidad infinitesimal no varió, ¿ya? Y eso se da porque el proceso es irreversible, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos para el hielo es, como no podemos integrarlo, decimos, pero yo puedo calcular directamente la cantidad de calor que... la cantidad de calor que se relacionó con el hielo, por así decirlo, la cantidad de calor que recibió el hielo o que perdió el hielo. Lo puedo calcular directamente como algo discreto, y si quiero conocer la entropía al final de todo este proceso, lo voy a hacer como, para un proceso en el que no varía el calor, o sea, en el que no varía infinitesimalmente, digo. Hacemos de esta forma, y la verdad es que, si te soy sincero, Anto, no me acuerdo por qué iba la temperatura final acá, pero la fórmula es con la temperatura final, ¿ya? Uno podría pensar que es la variación de la temperatura, etcétera, etcétera. La verdad es que yo no me acuerdo por qué era la final, precisamente, pero es la temperatura final, ¿ya? Probablemente de aquí a la tarde, hasta que esté en el horario de consultas, me acuerdo y les pueda comentar, pero así ahora, a priori, la verdad es que no me acuerdo específicamente por qué era la final, pero es la final la que va ahí, ¿ya? Cuando hay un cambio de fase, ¿ya? Ok, muchas gracias. De nada. A diferencia, por ejemplo, de para el agua, como la integramos y nos quedaba un dt partido en t, ahí eran t's arbitrarias, porque las íbamos a integrar, ¿cierto? Acá no, acá necesariamente tenemos que usar la temperatura final. Y disculpa, en caso de que hubiese sido como al revés lo que nos pedían y al final el calor del agua hubiese sido constante, ¿a eso lo hubiésemos tenido que dividir por la temperatura inicial? Ya, es que mira, ahí lo que pasa es que tienes que notar que la diferencia que hacemos acá es entre qué está pasando con esta sustancia, ¿ya? Porque acá esta variación de entropía utilizamos directamente el calor discreto, la variación de calor discreta, porque es el calor que se intercambia durante un cambio de fase, y recuerden que este calor durante un cambio de fase se utiliza para romper enlaces, ¿ya? No hace variar la temperatura, entonces no hay nada que esté variando. Sin embargo, para el calor del agua, la temperatura sí está variando, ¿ya? Entonces sí tenemos algo que diferenciar y sí podemos llegar y meterlo a la integral. Entonces, si el calor para el agua hubiese sido constante, si no hubiese variado la temperatura, eso quiere decir que necesariamente el proceso que estaba sufriendo el agua era un cambio de fase, porque ese calor constante que estaba asociado al agua no cambió su temperatura. Entonces, algo tiene que haberle hecho al agua, y eso nosotros asumimos que es ruptura de enlaces que se ve asociado a un cambio de fase, ¿ya? A que esto se convierta en hielo o en gas. Entonces, necesariamente, si no hay un cambio de fase, tiene que haber un cambio de temperatura, ¿ya? ¿Se entiende más o menos un poco ahí? Sí, sí, sí. Sí, acá. Bueno.
Entonces, esa es la diferencia que tienen que notar, pues, que para el agua está variando la temperatura, porque el calor que le quitamos, el efecto que está generando es hacer variar su temperatura. Sin embargo, para el hielo, lo que está haciendo ese calor es romper enlaces ahí, o unir enlaces, ¿ya? Dependiendo de si se está generando o deshaciendo. ¿Ya? Estamos casi en el tope, así que les voy a dar un pequeño bosquejo del problema 5 y sin embargo yo en un ratito más voy a subir la pauta de esta tutoría al material docente del taller de los dos relojes. De hecho no se me había ocurrido, pero antes de subirla le voy a escribir por ahí mi correo, así si tienen si les surge alguna duda durante el día me pueden escribir un correo y yo ahí los ayudo un poquito. Ya, no tengo problemas en eso. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Estamos trabajando para usted. Ya. Entonces acá en el P5 teníamos una variación, una transformación isoterma, ya que ocurre a una temperatura constante. Y no alcanzo a desarrollarlo, porque ya son las 4. Así que sí les voy a contar más o menos la estructura que tenía que tener esto, porque claro, tenemos que inventarnos procesos que sean reversibles, ¿cierto? Así que les voy a contar más o menos como de forma esquemática lo que pretendía hacer. Igual está en la pauta, así que lo pueden ver ahí. Nosotros queremos pasar desde un estado de un gas a presión 1 con volumen 1 y temperatura 1, presión 2, volumen 2, porque son 2, ¿cierto? Entonces tenemos que todo este sistema está compuesto por estas cosas, por estos dos gases, ¿ya? Que se describen cada uno por estas variables. Y lo que queremos es calcular la variación de entropía al ir desde este estado inicial a un estado final en donde tengamos una presión, otra presión cualquiera, ¿ya? Y como quitamos la pared, ¿cierto? Quitamos la pared que estaba separando estos dos gases, ahora... ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O se me activó el micrófono de accidente? No, sí, no. Ya. Entonces, como le quitamos la pared a este que estaba dividiendo los dos gases, ahora para el estado final, el volumen total de los dos gases es la suma de los dos volúmenes por separado, ¿cierto? Y sabemos que el proceso es todo el rato isotérmico, no cambia la temperatura, así que queremos que el estado final tenga la misma temperatura, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar acá. ¿Ya? Tenemos que construir cositas, añadir estados acá, que sean procesos reversibles y que conecten estos estados con este estado final. ¿Ya? Para eso, la idea que yo tenía, como lo hice en la pauta, fue, y lo dibujé esquemáticamente así, ¿ya? Se ve bonito y se entiende. Tenemos acá el gas 1 con estas propiedades. Y tenemos acá el gas 2 con estas otras propiedades. ¿Ya? Lo que vamos a hacer va a ser inventarnos estos procesos reversibles de la siguiente manera. Vamos a hacer que el gas 1 sufra una transformación tal que adquiera una presión P sub 0, que va a ser la misma presión. O sea, como yo me estoy inventando este proceso, yo le puedo exigir lo que yo quiera, siempre y cuando sea obviamente algo lógico. No le vamos a pedir cualquier cosa. Entonces le vamos a pedir que tenga la misma presión que va a tener el estado final, ¿ya? O sea, que el gas 1 pase del estado con presión 1 de inmediato a un estado con la presión final, pero que no necesariamente va a ser el estado final, ¿ya? ¿Por qué? Porque le voy a pedir que tenga un volumen intermedio, ¿ya? O sea, que cambie su volumen respecto al volumen inicial, pero que no sea inmediatamente el volumen final del estado final.
sea, el volumen del estado final. ¿Ya? La temperatura, recuerden que siempre se mantiene constante porque nos dijeron ya que el proceso era isotérmico. ¿Ya? Y para el gas 2 le voy a pedir exactamente lo mismo, ¿ya? Que se convierta y que adquiera inmediatamente la presión final del estado, que pase, sin embargo, por un volumen cualquiera intermedio, que mantenga su temperatura, y que al final del día estos dos estados intermedios me den lo que yo quiero, que es un estado final con presión P sub 0 que no conozco, que tenemos que calcular, que obtenga un volumen que sea la suma de los dos volúmenes y que se mantenga la temperatura siempre constante. ¿Ya? Entonces acá lo que nosotros nos inventamos fueron estas dos cositas, ¿ya? Para poder hacer cálculos de variaciones de entropía, porque no podemos hacer cálculos de variaciones de entropía para procesos irreversibles como tal, sino que tenemos que describir estos procesos irreversibles en función de procesos reversibles. ¿Ya? Entonces acá teníamos que reconocer que aquí existe una variación de entropía asociada al gas 1, acá uno al gas 2, y acá hay una variación de entropía asociada a la mezcla de estos dos estados intermedios. ¿Ya? Bueno, ya me voy a ir preparando para ir despidiéndome, así que les voy a contar las últimas cositas así súper rápido. Pero insisto, esto lo pueden revisar en la pauta y en la misma pauta va a estar mi correo, así que ahí cualquier duda me pueden mandar un correo. Una de las cosas que había que reconocer, y que a mí igual me costó un poco, es que como los gases son iguales, ¿ya? Esta entropía de acá va a ser nula, ¿ya? O sea, mezclar estos dos gases de volúmenes distintos pero de igual presión va a tener una variación de entropía igual a 0 porque son los mismos gases. ¿Ya? Es decir, no hay una distinción entre el uno y el otro. ¿Ya? Entonces, si tenemos igual presión e igual temperatura pero distintos volúmenes, lo único que va a hacer esto va a ser juntarse, ¿ya? Revolverse un poco. Y la entropía a priori no va a variar. ¿Ya? Sin embargo, estas sí van a ser distintos de 0. Y la variación total de entropía de todo el proceso, como delta S3 es 0, va a ser simplemente delta S1 más delta S2. ¿Ya? El resto de cositas que había que utilizar era básicamente, bueno, utilizar la... era utilizar las relaciones usuales de gases ideales, ¿cierto? Sabemos que esto es un gas ideal, así que se cumple esta ecuación para cualquier momento, ¿cierto? Entonces, en base a esta ecuación y ninguna otra, podemos encontrar P0, por ejemplo. Y este volumen intermedio en realidad no era tan necesario calcularlo, se puede pasar por encima de él. Pero dado la hora ya no les voy a seguir spoileando más cosas. Porque igual tengo clase ahora en un ratito, así que... Pero voy a estar a las 6, insisto, voy a estar a las 6 en el Discord del taller de los dos relojes. Ahí totalmente dispuesto a resolver dudas de termodinámica. Y eso, pues cualquier duda de este enunciado, de estos problemas, me la pueden enviar al correo que les voy a dejar ahí en el material docente del taller de los dos relojes. ¿Ya? La pauta es mucho más hermosa que este desarrollo que hice hoy día. Así que bacán. Yo creo que van a estar regalones ahí con esa pauta. ¿Ya? Muchas gracias, te pasaste. De nada, pues gracias a ustedes por asistir. Que estén súper. Y cualquier Gracias. cosita me preguntan nomás por el Discord o por el correo que va a estar en la pauta, ¿ya? Eso, ojalá les haya servido. Que estén súper, que les vaya súper bien mañana. Y espero que nos volvamos a ver en otra ocasión. Chao.